Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos yo, José Luis Gómez Torres, y la compañera Junia Tatiana Arazo. Vamos a estar hablando un poco de la psicología social y su contexto histórico, como dónde surge, cuáles son sus postulados iniciales y cómo este origen de ella. Vamos a estar hablando. La compañera Junia nos explicará un poco del contexto histórico. Yo estaré hablando un poco de la psicología social en Latinoamérica, como cuáles son sus enfoques, sus inicios. Y al final estaremos hablando sobre cuáles son esos roles que debemos tomar como psicólogos sociales dentro de nuestro contexto del país, dentro de nuestro país. Cuáles son esas funciones, esas acciones que podemos ir tomando para llevar a cabo un buen desarrollo de la profesión. Sin más preámbulos, la compañera Junia nos va a hablar un poco sobre la psicología social. Bueno, cordial saludo. Como el compañero lo decía, hablaremos un poco sobre la psicología social. A grandes rasgos de la historia, como sabemos, la psicología social se encarga de estudiar las relaciones entre el individuo y la sociedad, es decir, que intenta explicar y comprender la interacción entre las personas y los grupos debido a la vida social. A su vez, la vida social la entendemos como un sistema de interacción, como un mecanismo y proceso de comunicación particular, en donde estas necesidades del individuo y propio y las de los demás crean normas explícitas e implícitas. Esto lo habla Martín Barro en el año 1990. La primera etapa de la psicología social es la sociedad como un todo, en donde la psicología social comenzó su desarrollo en el transcurso del siglo XIX, permeado por una pregunta fundamental que había impregnado la producción de conocimiento en otras ciencias sociales, en donde Barro nos plantea qué es lo que nos mantiene unidos dentro de una orden social determinada. Entonces, sobre esta pregunta se dio la necesidad de crear una influencia de corrientes denominantes de la psicología y la sociología. Esto se fundamentó en Europa, en donde las respuestas a dicha cuestión se encontraron en torno a la idea de una mente grupal, que es lo que nos mantiene unos con otros más allá de los intereses individuales y de nuestras diferencias. En la lectura de Soto en el 2006, que nos habla sobre el metasentido de la praxis científica, el contexto ideológico y la constitución de la psicología social, nos habla de que aunque se cuentan cientos de libros y cientos de artículos de las revistas que de una manera u otra la teoría de la psicología social es el interés dirigido hacia aquellos aspectos epistemológicos e ideológicos que rodean la Constitución como área de conocimiento. Asimismo, los determinantes sociohistóricos hicieron que la producción de conocimiento psicosociológico estuviese delimitada por aquella metodología básicamente positivista, debido a que con aquellos aspectos epistemológicos e ideológicos, como habíamos dicho en el apartado anterior, se desarrolló la ciencia como área de conocimiento autónoma al margen de la filosofía. Esta metamorfosis provocó cambios en todos los niveles existenciales del ser humano moderno, especialmente en Europa y los demás países a partir de entonces que eran más industrializados, surgiendo como conclusión los estados modernos. Asimismo, se halló la consecuencia de estos cambios, que fue un proceso simultáneo y paralelo, en donde se fueron compartiendo valores y creencias con estos, como la supremacía de razón, el ideal de la verdad y la cosmovisión del orden de la naturaleza en la sociedad. ¿Qué opinas de esto, compañero? No, yo opino pues que primero que todo fue muy importante como esa separación de la psicología con otras ramas como por ejemplo la filosofía y algunas misticidades que se tenía y que a partir de eso se fueron creando las sociedades que tenemos en estos momentos, en estas ideas que tenemos, como estos conceptos que nos hacen ser un poco más, no sé cómo decirlo, no tan místicos de creer solamente por creer, sino racionales de tener no sé cómo decirlo, una base para creer lo que creemos. No sé si me hice entender.
Sí, compañero, te hiciste entender. Bueno, yo les estaré hablando como un poquito sobre la psicología en Latinoamérica, que también inicia mucho con Martín Baró. Pues Martín Baró es un gran exponente sobre cómo los procesos psicosociales se dan acá. Bueno, Martín Baró como un psicólogo salvadoreño, es un psicólogo salvadoreño y vivió en un contexto de violencia política y social. Algo muy común acá en Latinoamérica, pues sabemos que muchos países han tenido estas dificultades, donde Martín Baró propuso una psicología social crítica que cuestionaba los paradigmas dominantes de la psicología social. Estos paradigmas que se tenían dentro de las áreas de Europa hasta la misma América, pues Estados Unidos, a veces no entraban y funcionaban en esta Latinoamérica que teníamos, porque son contextos muy diferentes en donde allá tienen una industrialización más amplia y en Latinoamérica faltaría tiempo para que esto se diera. Él también buscaba como una transformación radical en la realidad social. Entonces, para ello, Martín Barrió planteó conceptos como el sentido común, la conciencia histórica y el método dialéctico crítico y la liberación. Perdón, perdón, es que se me da como gripa. Bueno, entonces, el autor que nosotros realizamos analiza cómo estas ideas se aplicaron en las investigaciones y en las intervenciones que realizó Martín Baró sobre temas como las masacres campesinas, las encuestas de opinión pública y las comunidades eclesiásticas de base. Además también, ahora que recuerdo, Martín Baró, por acá lo tenía, creó algo que llamó como el postulado del paradigma emergente. Y esto es importante dentro de la psicología social latinoamericana. Eh, Entre este postulado hay 12 puntos específicos que explican un poco de este paradigma emergente. Eso es en palabras de Montero, ¿cierto? Bueno, se las diré así como tocadas por encimita, que son el carácter histórico de la psicología, que la psicología es como una ciencia histórica, no es de ahora en este momento, sino que hay que estudiarlo hace 100 años, hace 10 años, y todo va cambiando dentro del contexto histórico. La realidad es una construcción cotidiana, dialéctica, simbólica, que debe orientar los estudios psicológicos y no al contrario. O sea, la realidad la vamos construyendo todos los días y si es esta realidad la que nos da los estudios psicológicos, a la que nosotros vamos a estudiar y no los estudios psicológicos van a la realidad. O sea, los estudios psicológicos estudian, valga la redundancia, a la realidad y no al revés. Bueno, la psicología no es una ciencia objetiva, como, como las ciencias naturales, no podemos medirlo exactamente y siempre ser igual. Nos da reconocimiento del carácter activo, que somos los seres humanos. También existe la necesidad de incluir el estudio psicológico desde el punto de vista de los oprimidos, desde los más alejados. Nos da el conflicto, que el conflicto es parte de la acción humana. Por lo tanto, debemos de estudiar esos conflictos que tenemos en nuestra sociedad. Busca reconocer la importancia del estudio psicológico de la ideología como fenómeno humano y producto social. El estudio del cambio social debe hacerse como producto de grupos o comunidades. La psicología debe trabajar para que sus sujetos de estudio, seres humanos, en el uso de sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y control de sus vidas y circunstancias vitales. Que es decir, que debemos trabajar para que los seres humanos entiendan sus capacidades y sus potenciales y para que ellos controlen su vida y no las circunstancias en las que están envueltos los controlen a ellos. Como por ejemplo las violencias que tenemos no nos afecten tanto, pues no siempre nos van a afectar, pero que al menos sepamos cómo hacer de eso
o sea, potenciarlo, no que nos oprima, sino buscar la salida. Bueno, inclusión de los estudios sobre la relación entre el individuo y la vida cotidiana, debemos relacionarlos. También debemos reconocer el carácter engañoso de la percepción, la cual se organiza dentro de las interpretaciones medianas y mantenidas por el lenguaje, y el rechazo a la noción de progreso como elemento básico del paradigma de la psicología, por cuanto que ella esquematiza el futuro usando materiales y conceptos del presente. Esto como un pequeño resumen un poco de lo que se llevó a cabo dentro de la psicología latinoamericana. Como digo, pues Martín Baró es uno de los máximos exponentes según lo que nos han enseñado. Y pues no sé, de pronto Junia, tú quieras agregar algo a esto. Claro, compañero. También podríamos hablar sobre la lectura de Bocanegra, en donde nos habla del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia. En Colombia, las comunidades disciplinares y profesionales han organizado actividades que son sociales, de sustentación y debate, los cuales son los problemas de su especialidad que validan el conocimiento científico. Es importante que nos acerquemos a esta construcción pues, de saberes elaborados como las teorías cotidianas o las teorías científicas, para que el ejercicio y la práctica del psicólogo social sea la investigación sea el objeto de esta investigación, en donde pues nuestra perspectiva de conocer el capital de conocimiento con el cual se aborda la realidad social y la vida del país. Como lo había dicho el compañero, el quehacer de la psicología social debe responder a los cambios históricos que se han presentado en este contexto, es decir, que las metodologías y los marcos conceptuales de análisis se resuelvan como problemas inmediatos de la sociedad contemporánea, para que se pueda construir con base en estos. Hay que abordar las problemáticas, ¿cierto, compañero? Para que se haga necesario desde lo político también abordar lo económico, y en las instituciones conforme al contexto social, dar una mirada completa. Hay que reconocer también cómo se aborda el contexto y la realidad del país, en este caso Colombia, dentro de la producción de conocimiento de los psicólogos sociales hoy en día, que cuentan con un papel en tanto conformadores de saberes, para que se involucren como en la comprensión de la relación entre el sujeto con la sociedad, para que las estructuras sociales y mentales tengan funciones políticas y simbólicas. Sí, además a mí me gustaría como aportar en cuanto a esto es el rol del psicólogo, ¿cierto? Esto es lo que se investiga. Y, y, a, y a este rol hay que agregarle como que hay unos ciertos problemas o retos, desafíos, que son como, por ejemplo, venimos de un contexto violento, venimos de una guerra de hace más de 60 años, que técnicamente ya acabó, pero pues todavía seguimos viendo como estas violencias acá. Actualmente el paro de los mineros que ha estado afectando, pues al menos acá en Antioquia, a varias comunidades. Que estos son retos grandes porque llegar a estas comunidades, intentar como trabajar con ellas, se hace complicado porque primero que todo ellos tienen que estar como intentando salvar su vida, intentando conseguir algo para comer, en donde siempre es difícil y pues no dentro de las necesidades, pues en este momento no llegaría ese psicólogo social, y alguien que llegue así como, ay, vamos a trabajar esto, pues, muchas veces no va a ser aceptado porque hay cosas un poco más importantes como son las que acabé de mencionar. Y, y ese rol hay que saber llegarle como a esa comunidad, a esa sociedad, porque mientras menos se trabaje, también van a seguir pasando estas cosas, pero como pasan estas cosas, menos se van a trabajar. Entonces son estos retos los que yo quería como enfatizar.